estado hablando la semana anterior de las realidades de la lucha espiritual. Y Pablo nos está advirtiendo o nos está animando, vamos a decirlo de esta manera, a que tomemos toda la armadura de Dios. Dice, hay un énfasis ahí en el versículo 11 que dice vestidos de toda. ¿Qué quiere decir? Que es posible que en ocasiones, aunque tomamos la coraza, aunque tomamos el escudo, aunque tomamos el yelmo, tomamos diferentes piezas de la armadura, pero es posible que estemos dejando de lado alguna. Por eso dice Pablo que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y habíamos hablado, y quiero solamente dar un punto de repaso, que es en el momento en que decidimos tomar posesión de nuestro lugar en Cristo. Es el momento en donde decidimos servirle al Señor con énfasis, con más deseo, con más fuerza, con más visión, que es cuando los ataques se vuelven más feroces, es cuando los ataques se vuelven más agresivos. Porque para el enemigo lo más importante es el control de tu voluntad, que no le sirvas al Señor. Para el enemigo lo más importante es que tú te desanimes, que tú solamente, está bien que vengas a la iglesia, está bien que tomes tu Biblia, que está bien que tomes tus ofrendas también para dárselas al Señor. Muchas cosas que podemos hacer en términos humanos, pero lo que realmente el Señor desea es que tu voluntad esté sometida a la voluntad suya. Es decir, y el enemigo quiere todo lo contrario. Él quiere que tu voluntad no sea sobre la voluntad de Cristo. Él quiere el control de ti. Entonces, siempre va a hacer que nos ponga delante situaciones, nos ponga delante caminos, los cuales nos saquen de la verdad bíblica, los cuales nos saquen de las promesas de Dios. Y en esta mañana queremos hablar y continuar sobre eso. Habíamos hablado de que la fuente de nuestra fuerza, una de las realidades de nuestra lucha espiritual, es la fuente de nuestra fuerza. La fuente de nuestra fuerza es el Señor y el poder de su fuerza. ¿Cuántos están conmigo? Y una realidad que se hace más real en la historia y es la batalla que un día se declarará entre el bien y el mal. Ahora estamos prácticamente en los inicios de esa batalla, en los inicios de esa guerra, pero va a ser más específicamente una batalla entre Dios y el diablo. El diablo está derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Él está derrotado. Si tú quieres saber dónde está el diablo, solamente tienes que levantar tu pie y mirar así, porque dice la Escritura que el diablo está debajo de la planta de tus pies. Debajo de la planta de tus pies, ahí se encuentra tu enemigo. No lo tienes enfrente tratando de hacerte daño, sino que está debajo de la planta de tus pies. Solamente tienes que creerlo, solamente tienes que admitirlo en tu corazón, desearlo y quererlo. Entonces, una batalla es una batalla espiritual, es en esencia una batalla espiritual. Dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Una batalla a la que el cristiano es llevado inevitablemente, quieras o no quieras, por tu simple relación con el Señor, ya estás envuelto en esa guerra. Es una batalla que no es visible con el ojo físico, tú no puedes verlo con tu ojo natural, no lo puedes pelear con armas hechas por el hombre. Es una batalla peleada en el mundo espiritual. Es una batalla que cuando tú te pones de rodillas, dice John, un escritor, tengo una Biblia de esto, ahora no me acuerdo, tengo dos Biblias de estudio que dice él que de rodillas somos más altos y más fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos más fuertes cuando estamos de rodillas. Y es así como se pelea esa batalla. Es una batalla peleada en el mundo espiritual. Ahora, sería mejor o sería más agradable si la vida cristiana fuese simplemente creer en Jesús, ser bendecido por Él, saber que un día estaremos con Él en la eternidad, saber que Él ha llevado nuestros pecados a la cruz del Calvario, saber que por su sangre preciosa Él nos salva y por su sacrificio Él nos sana y nos redime de todas nuestras aflicciones, sería más agradable. Y después vivir
vivir la vida cristiana hasta que nos vayamos con Él. Sería bueno eso. Sin embargo, cualquier persona, y me vas a dar la razón enseguida, cualquier persona que ha buscado seguir al Señor de todo corazón, cualquiera que ha tomado su relación con Cristo en serio, su relación con Él, se ha dado cuenta de todo lo contrario. Se ha dado cuenta que cuesta servir al Señor. Se ha dado cuenta que no es fácil servir a Dios. Hay batallas que librar para servirle al Señor. Hay luchas que luchar para poder ser efectivo en las cosas de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que la vida en este mundo estaría marcada por tribulaciones y por oposiciones, pero también les dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¡Wow! ¡Qué promesa! En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, tened fe porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen un amén esta mañana? Entonces, es una guerra inevitable, pero en esta guerra invisible, quiero compartir contigo, esto solamente es una base para poder entrar en el tema que te quiero hablar. En esta guerra que es invisible, hay fuerzas poderosas que se oponen a nuestro avance. Y esta oposición, acabamos de leer Efesios 6:12, esta oposición viene a nosotros mayormente de parte de Satanás, el mayor enemigo de Dios. Hay un ejército de espíritus malignos, toda la enfermedad, toda la maldad, todo lo que en el mundo existe que es contra Dios son demonios, son espíritus malignos que vienen contra el hombre, contra la creación de Dios. Quiero que lo sepas. Dios no está a favor. Claro, estamos en este mundo y nos ponemos enfermos. Estamos en este mundo y pasamos frío, pasamos tribulación. Eso sí, porque somos humanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es la perfecta voluntad de Dios. No es la perfecta voluntad de Dios. Por eso, cuando alguien se pone enfermo o alguien pasa por alguna situación, lo primero que hacemos es pedir, ora por mí. Vamos a orar por este hermano, vamos a orar por esta familia, vamos a orar por esta situación. ¿Por qué? Porque sabemos que la oración va a contrarrestar ese ataque de esos espíritus inmundos que vienen contra la iglesia, especialmente contra la iglesia. Vienen contra las personas, vienen contra la humanidad, pero especialmente contra la iglesia de Jesucristo en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la oposición del enemigo es evidente en muchísimas situaciones diferentes, pero que están todas conectadas. Todas tienen el mismo propósito y es de controlar tu voluntad. Lo vemos en todo. Países en donde las leyes van claramente contra las leyes de Dios. Países donde el ser cristiano está perseguido, es un delito creer en Jesús. Es un delito hablar la palabra, es un delito predicar el evangelio. Desde los ataques de medios de comunicación sobre la iglesia, hay algunas normas de conducta moral que también van contra la iglesia, hasta persecución de parte de los integrantes a veces de tu propia familia o de tus propias amistades que no entienden, que no comprenden que tú hayas sido o te hayas convertido en un seguidor de Cristo. Cuando yo me convertí en el Señor, yo tenía un amigo siempre lo digo y siempre lo recuerdo, porque yo tenía un amigo, muy amigo, cuando yo le dije, ¿sabes qué me ha pasado? He tenido una experiencia con Jesús, ahora voy a ser un cristiano. Y me miró así y se dio media vuelta y se fue y nunca más lo vi. Y era muy amigo. Ahí está mi esposa que me puede decir. Muy amigo, como un hermano, me decía él, pero no le gustó ese paso que yo di. Y eso va a ser siempre así. Pero hay ocasiones que hay batallas que a menudo se presentan, a veces también cuando tratamos de hacer la obra del Señor, aún incluso cuando tratamos de congregarnos, temores, complejos, esos son también ataques. Incertidumbres que vienen a nosotros cuando se presenta la oportunidad de compartir la fe. Si tú eres cristiano, seguro que has experimentado esta oposición. Yo lo experimenté.
diferente intensidad, diferente modo, pero yo lo experimenté. Y hay muchos que no saben que la fuente de esta oposición es espiritual. Hay muchos que no saben que la fuente de esta oposición viene de parte del espíritu inmundo, enemigo de Dios. Muchos empezamos a buscar culpables enfrente de nosotros. Empezamos a buscar excusas enfrente de nosotros y vemos a las personas como enemigos. Yo sé que aquí no pasa. Yo sé que aquí no pasa. Aleluya. Pensaba que me había ido del lugar. Pero a veces las personas no saben que la fuente de esta oposición, que la fuente de esta lucha es espiritual. Y una de las estrategias más efectivas de Satanás es mantenernos ignorantes de esta verdad. Cuanto más ignorantes seas de la palabra de Dios, mejor para el enemigo. Cuanto más sabio seas en la palabra de Dios, el enemigo sabe que tiene un enemigo poderoso, un hijo de Dios poderoso. Que va a declarar la palabra, que va a declarar las promesas, que va a declarar la realidad de la vida en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este conflicto invisible, lo que llamamos guerra espiritual, eso se disfraza para engañarnos. Y en ocasiones el enemigo no se disfraza. Y como yo decía la semana pasada, a veces pensamos que el enemigo está vestido de rojo con un rabo, con un pincho, con cuernos y que hace maldades. A veces puede venir en una forma muy agradable. A veces el enemigo se puede presentar en forma de una oferta de cualquier tipo. Entonces tenemos que ser sabios. Y cuanto más sabios somos, más difícil es para el enemigo engañarnos. ¿Cuántos dicen amén? Para que podamos reconocer lo que verdaderamente está ocurriendo en el mundo espiritual. Y aun cuando somos creyentes, muchas veces vivimos ajenos al reino espiritual que nos rodea. Y tenemos que ser conscientes que como hijos de Dios, que como cristianos vivimos en un mundo, aunque vivimos en este cuerpo, aunque vivimos en un mundo físico, tenemos que ser conscientes que pertenecemos al mundo espiritual. Vosotros no sois de este mundo, dice Jesús. Yo no soy de este mundo, dice el Señor. Ninguno de nosotros quiere ser derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Nadie quiere sufrir por estar derrotado. Nadie quiere sufrir por esta oposición del enemigo. Entonces, conocer la realidad de la guerra espiritual nos ayuda en nuestro camino a la victoria que nuestro Señor nos promete en esta batalla. Él nos da promesas de victoria siempre. En la esfera espiritual, a diferencia de la esfera natural, la iglesia es una fuerza invasora. Todas las piezas que estaremos viendo un poco más adelante, luego en el segundo servicio, las piezas de la armadura son todas defensivas, excepto una que es ofensiva, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, aunque es fácil que podemos caer en una mentalidad defensiva, aunque es fácil que podemos caer en ese espacio defensivo de saber, ay, mira que dónde estoy pasando. No, pero ¿sabes qué? Nosotros estamos listos y preparados no para defendernos, sino para atacar. No me lo dices con mucha confianza. No me das fe. Tienes que darme fe cuando te responda a estas cosas. Todos estamos en esta lucha sabiendo que vamos a tener victoria. Aleluya. Es fácil que caigamos en una mentalidad defensiva. Jesús tiene la clara intención de que seamos agresores y no solamente defensores. Y ahí está la palabra en Efesios 6:17 que dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y para qué sirve una espada? Para cortar cabezas, para cortar brazos, para cortar pelo, para cortar todo al enemigo. Pero una espada es un arma ofensiva. Entonces, en esta guerra invisible, lo primero que tienes que saber es que hay fuerzas poderosas que se oponen a nuestro avance. Pero además de eso, también sabemos que el enemigo está perfectamente organizado. Él tiene una organización. Dice que
Dice la Escritura en Corintios 11, 14, segunda, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, hay una estrategia, hay una forma de entrar en la vida de la persona, y él dice la Escritura que se disfraza, se pone vestidura, se pone ropa como un ángel bueno, como un ángel de luz. Pero tenemos que saber y tenemos que conocer, amados, de que la Biblia enseña que el diablo es real. El diablo no es un mito. El diablo no es un cuento para asustar a los niños. El diablo es un ser espiritual que actúa en el mundo espiritual, y todo lo que tú puedas ver, todo lo que tú puedas conocer que está ocurriendo en el mundo y en el mundo espiritual es causa de la vanidad y es causa de los ataques del diablo, usando la vanidad del hombre, usando la mala conciencia y la mala intención del hombre para hacer daño a otros semejantes. Tienes que saberlo. Por eso nosotros no podemos juzgar a unos o juzgar a otros. Que si este hace bien, que si el otro hace bien. No, a mí no me importa. A mí lo que me importa son los inocentes, la gente que sufre, la gente que está pasándolo mal. Y el que esté haciendo daño, que lo quiten y que se lo lleven. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, y ya se encargará alguien de él. Pero no podemos ponernos digamos, en un punto donde podamos defender algo. La criatura más gloriosa de Dios fue originalmente Luzbel. En Isaías 14 ahí habla que por un acto de rebelión, por una rebelión contra Dios, pasó de ser la criatura más preciosa, más gloriosa de Dios, a ser el mayor enemigo de Dios. Porque él quiso usurpar el trono de nuestro Padre. Y la Biblia nos dice que él es increíblemente poderoso, es extremadamente inteligente. No podemos luchar por nuestra propia fuerza contra un enemigo tan fuerte. Las Escrituras nos enseñan que él está en guerra perpetua, en guerra constante contra Dios y contra la iglesia, contra su pueblo. Él es el comandante en jefe de una multitud de criaturas que son similares a él. Pablo dice que son principados, que son potestades, gobernadores, huestes espirituales, son diferentes criaturas que son semejantes a él. Y todo esto me dice y me indica una oposición que está perfectamente organizada. Una oposición tremenda y perfectamente alineada. Y yo puedo verlo ahí. Una de las profecías de Daniel, ahí en Daniel capítulo 10, solamente te lo voy a pasar así por encima no vamos a entrar ahí de lleno, pero solamente recordártelo, nos da una mejor comprensión del reino de Satanás. En Daniel capítulo 10 y versículo 12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Está hablando un ángel que ha venido a socorrer a Daniel a causa de una situación. Y por la oración de Daniel vino él. Versículo 13. Dice que a causa de eso fueron oídas tus palabras y por eso yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este príncipe del reino de Persia es una figura espiritual. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, un arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. El ángel dijo a Daniel, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos han sentido o cuántos han experimentado que en ocasiones estamos orando por algo legítimo, estamos pidiendo a Dios por algo que es bueno y que es beneficioso para la obra del Señor, pero la respuesta se tarda? La respuesta se tarda en ocasiones. Y esto fue lo que experimentó Daniel. Tiro
el rey de Persia que era en ese entonces, pero no era él el que estaba resistiendo a este mensajero, sino que era, dice, el príncipe del reino de Persia. Otras referencias se mencionan en los Isaías 14 y Ezequiel 28, y estas citas, estas referencias, no vamos a entrar ahí como dije, tienen que ver con el poder espiritual detrás de los imperios de ese tiempo. Este pasaje debe hacernos concluir que el mundo en que vivimos no es un mundo solamente material y que aparenta ser material. Hay una dimensión espiritual y el mundo está gobernado en realidad por huestes espirituales de maldad en las regiones del este. Es decir, lo que tú puedas ver alrededor de ti, lo que tú puedas ver que está pasando en un país o está ocurriendo en una cierta nación o está ocurriendo en una cierta familia, en una cierta persona, siempre va a estar gobernado por esos principados, por esas potestades, por esas situaciones. Dice Pablo que son huestes espirituales de maldad. Daniel había estado orando y había estado ayunando durante 21 días para obtener conocimiento de las revelaciones que había recibido. En Daniel capítulo 10, versículo 3. Y de repente este ser angelical, apareció con una respuesta a sus oraciones. Y este mensajero le dijo que había tratado de estar llegando a Daniel durante 21 días, pero había oposición, había estado tratando de dar la respuesta a esa oración, estaba tratando de traer la dirección a esa oración, pero había sido detenido, había sido parado por el príncipe del reino de Persia, es decir, una potestad espiritual, y el arcángel Miguel tuvo que venir a liberar para traer la respuesta a Daniel. Eso para que veamos cómo este enemigo está perfectamente organizado y cómo él usa situaciones, usa a personas, usa reinos, usa reyes, usa presidentes, usa diferentes estamentos del mundo para convertirlo en el deseo o en el plan original de Satanás, que es destruir al hombre, destruir la iglesia y destruir el pueblo de Dios. Quiero que entiendas esto. Dios quiere que sepamos, y Dios quiere que tú y yo sepamos mucho más sobre el reino espiritual. Tenemos que recordar que el blanco del enemigo es la iglesia. El blanco del enemigo es el hombre. Y esta experiencia de Daniel es un ejemplo de lo que sucede fuera de nuestros ojos físicos. Tú puedes ver con tus ojos físicos, pero cuando en la iglesia la palabra nos enseña a mirar y a poder ver a través del discernimiento con nuestros ojos en espíritu. Los ojos espirituales. Discernimiento. Y Dios quiere que tú y yo sepamos mucho más sobre eso. Dios quiere que sepamos que hay más cosas de las que vemos, que hay mucho más de lo que tú puedes ver enfrente, para que oremos a Él y para que Él también traiga una respuesta a nuestra vida. No podemos ignorar que estamos en una lucha espiritual, que hay fuerzas que se oponen a nuestro avance y que el enemigo está perfectamente organizado. ¿Cuántos están conmigo? Por eso es importante saberlo, porque el enemigo tratará de parar los movimientos de la iglesia. Él siempre va a tratar, vamos a evangelizar, él va a tratar de poner pegas. Vamos a hacer un evento con los jóvenes, él va a tratar de poner pegas. Vamos a estar orando por esta situación o por aquello, o vamos a ir a un viaje. El enemigo siempre va a tratar de poner problemas, de poner pega, porque él va a tratar de parar los movimientos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Escritura en el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos encendidos. ¿De quién? Del maligno, de él, del enemigo, de Satanás. El escudo de la fe es lo que protege nuestra creencia. El patrón que encuentras en toda la Biblia es que cada movimiento de Dios, cada movimiento de la iglesia, cada movimiento, cada plan está siempre precedido por una temporada de pruebas, por una temporada intensamente difícil. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Hay una oposición que a veces es desalentadora.
Hay una oposición espiritual en muchas de las cosas que hacemos que a veces quiere desanimarte y a veces quiere tumbarte. Por eso, cuando te sientas así, en lugar de tumbarte, en lugar de desanimarte, levántate y ponte de camino a las cosas de Dios. ¿Cuántos pueden decirme un amén? Porque es ahí donde vas a encontrar la verdadera victoria. No va a ser en el estatus, en el no hacer nada, en el simplemente dejar que las cosas pasen. No, ahí no vas a obtener victoria. Victoria vas a obtener cuando lo que tú has planeado, cuando lo que la iglesia ha planeado, cuando lo que la iglesia está trabajando, está yendo hacia adelante, es cuando todo, a pesar de todo, vamos a ir adelante, sea que ocurra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios está invadiendo lo que Satanás considera su territorio. ¿El mundo de quién es? Es una pregunta. A veces la gente dice, no, el mundo es de Dios. ¿O será del diablo? ¿Quién gobierna este mundo? ¿Dios? ¿Seguro? Satanás considera este mundo su territorio porque lo perdió en el huerto del Edén. Lo ganó en el huerto del Edén, quiero decir. El hombre perdió esta potestad, esta gobernabilidad. Este reino lo perdió en el huerto del Edén cuando él desobedeció a Dios. Cuando el hombre fue puesto en el huerto para sojuzgar, para gobernar, para dirigir, para administrar toda la creación, y el hombre desobedece, ¿qué es lo que pasa? El reino, el mundo, pasa a las manos de Satanás. Pero ahora viene la iglesia, después de años, se levanta Jesucristo y va a la cruz del Calvario y levanta la iglesia. Y la iglesia es la que está usurpando, la que está tomando esa autoridad sobre el mundo que perdió el hombre. Es decir, cuando tú y yo nos sometemos a Dios, cuando tú y yo estamos obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad, estamos restando poder al reino de Satanás. Estamos conquistando lo que el hombre perdió originalmente. Estamos avanzando en aquella conquista que el hombre había perdido, pero que ahora la iglesia va a conquistar. Y eso es lo que no quiere el enemigo. Eso es lo que no quiere el enemigo, porque el enemigo va a tratar de parar los movimientos de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está invadiendo lo que él considera su territorio. El reino de Dios está rompiendo las líneas de potestad de las tinieblas. Dice que él nos hizo aptos, dice el apóstol Pablo en Colosenses, él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si no estamos encontrando oposición, como yo decía la semana pasada, si no estamos encontrando oposición, lo más probable es que no estemos atacando correctamente o una ubicación estratégica. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estás encontrando oposición, si estás encontrando que te cuesta caminar, que te cuesta avanzar, que en ocasiones te faltan las fuerzas, hay oposición, entonces estás en el buen camino. Parece contradictorio, parece que es mejor no tener pruebas, es mejor no tener situaciones, es mejor no pasar por tribulación y parece que todo está bien. No es verdad. Cuando tú estás pasando por tribulación, cuando estás pasando por prueba, cuando estás pasando por situaciones de adversidad, es cuando realmente estamos avanzando en nuestro caminar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no solamente está la lucha de Dios contra las fuerzas de Satanás, pero también existe un aspecto muy personal de cada creyente. Cada creyente tiene individualmente esa lucha, donde tú y yo estamos enlazados en un combate mano a mano con los espíritus demoníacos. Es una lucha personal, es una lucha mortal. Como cristiano está siendo estudiado, está siendo acechado, está siendo atacado. Y si no te das cuenta de esto,
puedes llegar a ser una baja en este conflicto. ¿Cuántas personas son bajas en estos conflictos espirituales? ¿Cuántas personas están en la lucha constante y nunca salen del mismo? Entran al problema, salen del problema, vuelven a entrar en el problema y así. Y así pasa la vida, y así pasa el quehacer espiritual. Pero Dios quiere que tú y que yo tengamos victoria en cada área de nuestra vida. Es decir, que las luchas, aunque sean luchas, pero que sean en diferentes áreas. ¿Cuántos pueden decir un amén? Por eso es importante entender que estamos en una guerra invisible. Hay fuerzas poderosas que se oponen. Siempre te las vas a encontrar. Siempre las vas a tener ahí enfrente. Fuerzas que se oponen a tu avance. ¿Te ha llamado Dios? ¿Tienes un propósito en tu vida? ¿Quieres estudiar una carrera? ¿Tienes un trabajo que sientes que te va a ayudar en las cosas de Dios? Bueno, pues hay fuerzas que se van a oponer a eso. Hay fuerzas que se van a oponer a eso, porque el enemigo está organizado, está bien. Como dijo alguien, el diablo es un buen diablo, sabe hacer su trabajo, sabe hacer su tarea. Él va siempre a encontrar el punto débil de nuestra armadura. Él va a encontrar siempre esa grieta, ese punto en donde podemos de alguna manera dejar pasar la vulnerabilidad. Y ahí es donde el enemigo puede clavar una flecha. Y por último, el enemigo va a tratar siempre de parar los movimientos de la iglesia. Y es importante entenderlo. Lo primero que tienes que recordar, lo primero que tenemos que recordar es que la batalla no es tuya. Cuando David fue al campo de batalla a llevar un alimento a sus hermanos y vio aquel gigante que estaba desafiando a los ejércitos de Dios, a los ejércitos del pueblo de Dios. Cuando David lo vio, pero ¿quién se ha creído que es este incircunciso que ha venido a provocar a los escuadrones del ejército de Dios? Ahora, ¿quién era David? David era un jovencito, 17 años. David, ponte de pie. Hasta te llamas igual que él. Míralo. Un jovencito, ponte bien. Ahí, bien, ponte guapo para el Señor. David, 17 años. Y se presenta ahí enfrente con soldados experimentados, con generales que estaban dirigiendo la batalla. Y se sorprende de que ese gigante esté avasallando, esté acobardando a los ejércitos, a los escuadrones del pueblo de Dios. Gracias, David. Gracias. Nosotros no tenemos ningún poder natural. Nosotros no tenemos ninguna cualidad que pueda vencer a las fuerzas de las tinieblas, al poder del enemigo. Pero David no se miró a sí mismo. David miró quién estaba con él. Yo sé quién soy, pero no por mí mismo, sino por saber quién vive en mí. Cuando yo entiendo que el poderoso, el Rey de gloria, el Creador, mi Señor, mi Salvador, mi Rey vive en mí, no hay ningún temor que pueda venir a nuestra vida. David, al enfrentarse a Goliat, dijo claramente, tú vienes a mí con jabalina, tú vienes a mí con espada, pero escúchame bien, gigantón, que eres muy grande, cuanto más grande sea, menos voy a fallar.
pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a Jesús? Tú vienes a mí con jabalina, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y ese es el poder, ese es el poder que tenemos como creyentes. David fue vencedor porque venía en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones del pueblo de Dios, a quien tú has provocado, le dice. Dice, y hoy el Señor me entregará en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y sabrá todo este pueblo que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. Ese es el secreto de la victoria. Eso fue realmente lo que le dio la victoria a David. Josafat. Cuando Josafat clamó al Señor, cuando él dice que estaba enfrente de él una multitud tan grande que venía contra ellos. Y el profeta le responde, el Señor dice así, no temas, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es tuya la guerra, sino que la guerra es de Dios. Iglesia, escúchame bien. Ahora le vas a dar una ofrenda vía palmas, pero bien fuerte. Pero espérate a escuchar esto. No temas, no desmayes, no te amedrentes, iglesia, porque no es tuya la guerra, porque la guerra es de Dios. La guerra es de Dios. Él va a luchar tu batalla. Él va a vencer tu batalla. Es muy importante que tú puedas entender esto para no ser vencido por el temor, para no ser vencido por el desánimo. Recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra carnal, las armas de nuestra milicia no son carnales. La palabra carnal es la antítesis de lo espiritual. Es decir, nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales del cristiano? ¿Quién me puede decir una? Predícame tú a mí ahora. ¿Quién me puede decir el arma espiritual del creyente? La palabra. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más? El ayuno. ¿Qué más? Fe. Muy bien. ¿Qué más? Alabanza. ¿Qué más? Hay más. Bueno, también. ¿Qué más? Obediencia. Obediencia. De nada sirve saber que yo tengo un general que va a vencer mis batallas si yo no obedezco, si yo no me someto a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Yo debo de aprender que en el reino espiritual existen jerarquías, existen autoridades, existe un poder en donde el creyente se somete a la autoridad del Todopoderoso. Y es ahí cuando Él puede ganar tus batallas. Todas nuestras energías juntas, todo nuestro poder junto no sirve para nada en contra de los poderes de las tinieblas. Solamente el poder de Dios puede hacer el cambio. Pero necesitas entender que tenemos que practicar la obediencia a la palabra de Dios. Dios nos ha provisto más de lo que tú y yo necesitamos. Mientras te pones de pie. Dios nos ha provisto más de lo que tú y yo necesitamos para la victoria. Lo que tenemos que hacer, iglesia, lo que tenemos que entender es que tenemos que usar lo que ya Dios nos ha dado. No podemos estar buscando más de Dios. No podemos estar buscando más recursos o más de la presencia de Dios cuando no estamos usando lo que Él ya nos ha dado. Aleluya. Silencio en el mar de Galilea. No podemos estar orando por más recursos o por más sabiduría o por más estrategia o por más llamado si no estamos obedeciendo en lo que ya
sabemos, en lo que ya tenemos. Vamos a obedecer primero. Vamos a poner en orden nuestra vida. Vamos a entender que es Dios y no nosotros los que dirigen la batalla. Un soldado no dirige, dirige el general. ¿Cuántos han ido a la mili aquí conmigo? ¡Wow! Yo he estado en la mili. España, aleluya, viva España, viva mi país. Estuve en la mili 1 año y medio. Muchos de los que están aquí, que tienen mi edad, también han estado. Pero a mí me enseñaron que yo tenía que hacer lo que mi sargento, teniente, capitán, comandante, teniente coronel, general de división mandaba. Y lo que el rey mandaba. Después del general de división, el rey. Pero tenemos que someternos a esa autoridad. Un soldado no puede caminar y hacer la guerra por su cuenta. Las armas que Dios nos ha dado son simples. Y las más sencillas y las primeras son la oración, la palabra, la adoración, como dijeron. Pero yo le añadiría la obediencia. Porque si queremos pelear con éxito la buena batalla de la fe, debemos de tomar estas armas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, Jesús ya nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero dice también, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si te encuentras en una lucha esta mañana, si te encuentras en una batalla esta mañana, no te desanimes. No te desanimes. Continúa. Continúa siendo determinado. Continúa creyendo. Continúa obedeciendo. Porque la victoria viene. La victoria viene. La victoria viene. Aleluya, la victoria viene. Padre, te damos gracias esta mañana. Oramos, Señor, creyendo que tu poder, tu presencia está en medio de nosotros. Que tú nos has llamado para una victoria segura, Señor. Aunque no podemos ver la lucha, aunque no podemos ver la batalla, aunque nuestras armas son invisibles, tu poder es evidente. Tu majestad, tu señorío es evidente, Señor. Padre, levanta a tu pueblo aquí esta mañana en este lugar. Espíritu Santo, ministra la necesidad de cada matrimonio, de cada pareja, de cada joven, Señor. Ministra la necesidad, Señor amado, de cada hombre y mujer que se encuentra en este lugar. Tú conoces y sabes por dónde estamos pasando. Tú sabes las aflicciones. Tú conoces, Señor, todo aquello que nosotros a veces ni entendemos ni comprendemos, pero es tu poder, Señor. Es tu poder el que nos anima, es tu poder el que nos levanta, porque ya lo hemos experimentado en muchas otras ocasiones. Padre, en esta mañana, levanta pueblo en este lugar. Levanta pueblo victorioso en este lugar, que podamos, Dios mío, entender lo que representa la verdadera guerra espiritual. Padre, extiende tu mano, Señor. Padre, mira, Señor, la persona enferma. Si estás enfermo esta mañana, pon tu mano ahí en tu enfermedad. Si estás enfermo, pon tu mano en tu enfermedad. Señor, toca la vida de esa persona. Toca, Señor, esta enfermedad. Sana, Señor, completamente. Oh, extiende tu mano de poder, tu mano sanadora, Señor. Dios mío, llena de tu presencia la vida de tus hijos. Extiende tu poder, Jesús. Extiende tu poder, Jesús. Aleluya.